Al doctor Fernando Santamaría Figueroa, y lo que me llamó la atención lo voy a compartir con su permiso, es el hecho que nos comentaba. Esto es lo que andaba buscando, no solamente una medicina que sirva para hacer negocio o para tratar de poner al paciente en ciertas condiciones, sino una medicina que realmente vaya al fondo, que vaya a las fuentes, a las causas de su enfermedad. Con mucho entusiasmo se ha unido con nosotros y ese sentido humanista lo quiero destacar. Con él hemos participado. La primera parte en la que se quiso incorporar fue en aplicar ácidos grasos de origen vegetal en pacientes con algunos problemas, con algunas patologías, y después de cierto tiempo entregarnos sus resultados. El doctor nos va a compartir ahora su ponencia, en donde nos resume, nos va a entregar los resultados que ha obtenido durante este tiempo y además de eso, insisto, con ese carácter que además de eso siempre lo he hecho con mucha emoción, el carácter humanista que puede tener una aportación científica, tecnológica como la que les estamos presentando. Con la presentación de sus casos vamos a recibir al doctor Fernando Santamaría, que es egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene diplomados de homotoxicología y una larga experiencia en el tratamiento en el consultorio con pacientes fundamentalmente crónico-degenerativos. Sí, bueno, buenos días. La idea de hecho es mostrarles algunos casos clínicos. Sin embargo, lo que mencionaba Raúl, que es muy importante, la importancia que tiene la membrana celular. Por otro lado, bueno, Raúl ya les habló de la importancia de la membrana celular. Yo les voy a dar un breve panorama, porque la matrix extracelular juega un rol importante. Por un lado la membrana celular y por otro lado la matrix extracelular. Bueno, entonces aquí brevemente les voy a mencionar, es decir, algunas cosas muy importantes que forma tanto la matrix como la membrana celular. Ya Raúl les habló de la membrana celular, yo brevemente les hablaré de la matrix celular. De hecho, si nosotros consideramos que la matrix, todas las enfermedades tienen su origen en la intoxicación de la matrix. Entonces, en la medida que nosotros drenemos la matrix y mantengamos bien la membrana celular, todo esto va a funcionar, y eso es válido para cualquier patología. Bueno, entonces vamos a dar brevemente algunos puntos, es decir, la matrix extracelular va a ser el espacio que nos va a comunicar el interior con el exterior. Va a estar básicamente constituido por varios elementos. Este es el líquido extracelular, que forma parte del 5%, el intersticial, que es el 15%, y el intracelular, que es el 50%, ¿sí? Y obviamente Raúl hablaba de algo muy interesante, que eran los electrolitos. Todo esto tiene que ver con esta cuestión, porque vamos a ver que en la medida que mantengamos bien estos electrolitos, principalmente el sodio y el potasio, que son los principales electrolitos, él hablaba de la importancia que tienen estos electrolitos para mantener bien la membrana celular. Bueno, ok, entonces, de hecho, se conoce es el tejido conectivo. Anteriormente se consideraba que era un tejido de sostén, pero gracias a los trabajos que hizo el doctor Pischinger, se le dio, incluso el doctor Pischinger, por los trabajos que hizo, se le dio su nombre también, espacio de Pischinger, sistema básico de Pischinger, el espacio extracelular o el tercer espacio, y forma el 20% de la masa corporal. La siguiente. Bueno, ¿cómo está su composición? Es algo un tanto complejo. Va a tener fibras reticulares, fibras elásticas,
va a tener proteoglicanos, glucosaminoglicanos. Dentro de los glucosaminoglicanos están el condroitin sulfato, el heparansulfato, el condroitin sulfato, el heparansulfato, el ácido hialurónico. Todos estos elementos son importantes incluso para la regeneración en todos los tejidos, ¿no? Estos son de los mucopolisacáridos y posteriormente vienen los proteoglicanos, que también forman parte integrante de la estructura de la membrana celular, ¿sí? Está también integrado por agua. Y también tiene los vasos sanguíneos, que son importantes, los vasos sanguíneos, los vasos arteriales, los vasos venosos, que nos van a mantener la parte importante entre el medio externo y el medio interno. Y algo interesante son los linfáticos, porque los linfáticos son el drenaje del organismo. La siguiente. Sí, entonces también tiene, de hecho, tiene citocinas, tiene neurotransmisores, los electrolitos de los que estábamos comentando, que principalmente son el sodio, el potasio, es donde se maneja, son los primarios, no quiere decir que sean los únicos, obviamente, ya lo mencionó Raúl, la importancia que tiene el magnesio, el calcio, ¿sí? Mencionaba que tenía los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, y tiene los vasos linfáticos, que no son los que nos van a drenar la matrix, y factores de crecimiento que son importantes, como en el caso que les vamos a presentar, ¿sí? La siguiente. Bueno, esta es la parte de la colágena que nos va a formar los canales. Recordemos que tanto los canales de sodio-potasio están formados por una parte estructural, que son las proteínas, ¿no? Nos va a dar orientación tisular, el soporte estructural, la adhesión, la migración y las alteraciones de todo esto. Por eso de ahí la importancia de la matrix junto con la membrana celular. Bueno, dentro de las funciones, de hecho es una estructura, anteriormente se consideraba que era simplemente tejido conectivo de sostén, sin embargo les mencionaba que gracias a los trabajos de Pischinger le dio validez a todo esto. De hecho es una estructura tridimensional, ¿sí? ¿Y para qué nos va a servir? Para la nutrición, para la eliminación de sustancias tóxicas, para la sensibilidad, para el drenaje, para la angiogénesis. Tuvo varicela a los 2 años y propiamente entrando ya en materia, en marzo del 2012 sufrió un accidente automovilístico y esto le ocasiona que tenga una fractura, luxación de la cabeza del fémur, por lo cual primero la tratan de estabilizar, por eso se mantuvo 2 días en terapia intensiva, posteriormente la intervienen y en junio del 2012 hizo una dehiscencia, por lo cual fue requerida 2 lavados quirúrgicos y en ese momento le hicieron una transfusión. En julio del 2012 le diagnostican rotura de los meniscos, esto fue por resonancia magnética. Finalmente, en septiembre, después de todo este tratamiento, ella sufre una necrosis avascular de la cabeza femoral y posteriormente ella acude al Seguro Social. Esto fue como la gente que tenía, la que fue responsable del accidente, tenía seguro de gastos médicos, la habían operado fuera, pero como ella ya no tiene, pues entonces acude al Seguro Social, donde le mencionan que probablemente le dan entrever que a lo mejor la técnica no era adecuada y finalmente sufre una necrosis avascular. Y esto, obviamente, la única opción que le dan es hacerle una prótesis de la cabeza del fémur cuando ella tenga edad para ello, ¿no? Todo esto trajo como consecuencia que hubiese un acortamiento de 5 centímetros. Por eso dije aquí, se pone una plantilla, propiamente no es una plantilla como tal. Le hicieron un zapato que tenía 3 centímetros y una plantilla de 2. Y eso nos daba los 5 centímetros de acortamiento. La siguiente, por favor. Esto es el dato donde la operaron, es fractura, luxación de cadera derecha, fisaria desplazada, etcétera. Aquí donde le mencionan lesión del cuerno anterior en ambos meniscos, en la rodilla derecha por resonancia magnética.
Aunque les vuelvo a repetir que cuando fue valorada Magdalena de las Salinas no coincidía el diagnóstico de la ruptura de los meniscos, solamente de uno. La siguiente. Esto nada más es para validar. Aquí donde dice 5 milímetros, en realidad son los 5 centímetros de los que yo les hablaba, ¿no? Aquí no tiene la fecha, pero en la siguiente se ve la fecha del mismo, donde le empezaron a hacer propiamente la plantilla. Aquí están los 5 y ahí está la fecha, porque tenía 5 centímetros de acortamiento. Ahí fue donde empezamos. La siguiente. Entonces nosotros, como les mencionaba, se hizo un trabajo de soluciones polarizantes. Ya habíamos comentado las soluciones. ¿Por qué las soluciones polarizantes? Porque creo que las soluciones polarizantes, que es parte del tratamiento, bueno, el tratamiento metabólico, soluciones polarizantes, campo electromagnético pulsante y dieta baja de sal, ¿no? Propiamente cero de sal. Y entonces, de hecho, Raúl fue el que me sugirió que en la solución polarizante le pusiera los ácidos grasos. Entonces, pusimos en el mes de julio 4 ámpulas, en el mes de agosto 4, septiembre 4, octubre 2, noviembre 2, diciembre 2, etcétera. Nos da un total de 22. Ustedes me preguntarán, primer punto, ¿por qué le cambié de 4 a 2? Bueno, pues porque el costo no lo aguantaba la paciente y entonces por eso tuve que espaciar de esa manera. Eso es por un lado. Por otro lado, lo óptimo era haberle sacado una electromiografía para ver los cambios de despolarización de los nervios, despolarización, repolarización de los nervios, pero pues obviamente por lo mismo no se los saqué, ¿no? Entonces, lo que hice fue tomar las medidas. La fractura fue en el lado derecho, entonces obviamente tenía el acortamiento de ahí y lo que hice fue tomar la medida en la parte media de los gemelos, donde en agosto le tomamos 29.5 del lado derecho y en el izquierdo 32, y así fue. Y finalmente lo que se obtuvo a final de cuentas fue un aumento de la masa muscular de 1.5 centímetros en el lado derecho. ¿Sí? Y también otra de las cosas que hubo fue ganancia de la sensibilidad. Obviamente esto fue muy subjetivo, pero lo que sí les digo es que la chiquilla es muy, muy inquieta y hace cosas que antes no hacía, ¿no? Hace cosas que antes no hacía. Entonces, bueno, esto es básicamente del lado derecho. Tomé una medida que iba de la cabeza femoral a la planta del pie. Y en la primera diapositiva vemos que tiene un acortamiento hay 144 contra 149, que son los 5 centímetros de acortamiento que tenía total por la misma fractura. Sí, y posteriormente vamos observando cómo finalmente hubo una mejoría en el que de esos 5 centímetros mejoró 3 y quedó con una plantilla de 2. En la siguiente. ¿Cómo se fue dando esto? Les mencionaba que al principio tenía 5 centímetros, posteriormente tenía 3 centímetros en el zapato y una plantilla de 2. Posteriormente, como ella fue descompensándose, entonces le hicieron el zapato con 3 y una plantilla de 1, que nos daba 4 centímetros. Y después, como también tenía incomodidad para caminar, entonces le retiré la plantilla que tenía dentro del zapato y nada más se quedó con el zapato. Quedaron de 3 centímetros. Y en diciembre esto también le estaba molestando, por lo cual la mandé a que la evaluara el ortopedista. Y en la última, la siguiente. En la siguiente, aquí podemos ver cuando fue valorada el 6 de diciembre del 2013, donde ahí dice 20 milímetros, quedó nada más con una plantilla de 20 milímetros, cuando originalmente tenía 5, ¿no? Entonces, no les traje placas radiográficas porque de hecho, en primera, todavía esta parte de este caso está inconcluso, pero lo que quiero ver es que sí hay cambios importantes e interesantes, y por otro lado, no hubo cambios de proceso regenerativo a nivel de las placas. Entonces, por eso, de hecho, no las presenté, ¿no? La siguiente, por favor.
Este es con respecto al primer caso. A ver, tenemos otro segundo caso, la siguiente. Doctor, Sí. una pregunta, disculpe. No alcancé a escuchar ámpulas de qué Sí, perdón. Aquí manejé el Excelac. Excelac, le manejé una ampolleta de Excelac cada semana. Si regresan, por favor, tantito. Es que se me estaba pasando. Excelac fue el Excelac en la solución polarizante. De hecho, les voy a hacer, bueno, como todo, ¿no? Yo en la solución polarizante, porque el doctor Blume, que también fue discípulo del doctor Sodi Pallares, él me había enseñado que le pusiera una solución de 500 mililitros más una ampolleta de cloruro de potasio, y el doctor me dijo que le pusiera sulfato de magnesio a una ampolleta. Ok, en las dos primeras ocasiones que hice esto con Fernanda, yo no entendía por qué se floculó el ácido graso. Una ya había pasado una parte de la ampolleta y después una parte de la solución y le puse el ácido graso, no entendía por qué. Entonces, tratando de retomar, lo que hice fue retirarle el sulfato de magnesio, que es el que precipita al ácido graso. Entonces, eso me evitó, porque la verdad, las dos soluciones que le puse al principio, no entendía por qué se floculaba. La primera ya iba pasando bien, y cuando le puse el ácido graso, después de un tiempo, pensé que era la brenoclisis, le retiré, le puse otra, y finalmente no. Entonces llegué a la conclusión de que era el sulfato de magnesio. Entonces, posteriormente, ya nada más utilicé, como la decía el maestro Sodi, 4 unidades de insulina rápida, 500 mililitros de solución glucosada al 10% para pasar en 3 horas, y una ampolleta de cloruro de potasio. De hecho, son 20 miliequivalentes, no son 40, son 20 miliequivalentes porque cada ampolleta tiene 20. ¿Sí? Esto es una. Entonces, lo que puse fue Excelac en este proceso, pura Excelac. ¿Sí? La siguiente. Entonces, miren, aquí comentaba que pudo ganar 1.5 centímetros de diámetro a nivel de los gemelos y aumentó la sensibilidad. Les mencionaba que obviamente hubiera querido hacerle una electromiografía para poder validar la despolarización, repolarización de los nervios, pero bueno, no fue posible por otras razones, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Perdón, aquí nada más es para recalcar, de los 5 contra los 20 milímetros de los que les hablaba, hubo una reducción de 3 centímetros. Estoy de acuerdo que hubo un crecimiento de la paciente, eso es obvio, pero no de 3 centímetros, además tendría que ser de los dos lados, ¿sí? Esto es obvio, de que hubo mejoría, hubo mejoría. Por supuesto que todavía este caso pues data para muchas cosas, ¿no? La siguiente, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? No, y en una radiografía, ¿no vio algún cambio en la estructura de los huesos? Le comentaba que de hecho no, en el tiempo que hemos trabajado no se vio un cambio. Yo creo que esto se requiere mucho tiempo. Nada más mencionarle un paréntesis. El doctor Sodi Pallares, incluso las diapositivas que les mostraba Raúl, tenía un caso donde, no sé si era la segunda o la tercera vértebra lumbar, había desaparecido. El maestro mandó a la paciente a operar para evitar que se colapsara. Y después del tratamiento metabólico, bueno, en ese caso nada más el tratamiento metabólico, aquí vimos que la importancia, la sinergia del tratamiento metabólico, más en este caso el Excelac, ahí están los resultados, 3 centímetros de diferencia, ¿no? Y la chiquilla tiene más sensibilidad y ganó masa muscular. Habría que hacerle otros estudios para poder validar aquí técnicamente, porque dice la medicina basada en evidencias, ¿no?